Programa especial que hace TLB1, le agradecemos la presencia de todos ustedes, un programa especial que se relaciona al Medio Oriente, se relaciona a la situación que está Irán y las relaciones que tiene Irán entre Argentina e Irán. También la manifestación que ha tenido la Presidenta de la República de Naciones Unidas hablando sobre la importancia que tiene reconocer el Estado de Palestina y también la situación legal en la cual nosotros estamos transitando vía la embajada, el atentado a la AMIA, a la embajada de Israel, y bueno, este reclamo que hace el gobierno argentino en relación a tratar de darle una solución a ese tema que las víctimas para el gobierno están reclamando una claridad. Es decir, se ha pedido que el gobierno ha pedido la extradición del ministro de Relaciones Exteriores, creo que es de Irán, para que venga a Argentina y se someta a la justicia argentina sobre estos ambos atentados, de los cuales se dice y se comenta de que Irán tiene una importancia trascendente. Y también queremos analizar un poco de lo que se refiere a lo que ha ocurrido en Egipto, lo que ha ocurrido con Mohammad Gaddafi en Libia y por supuesto lo que está ocurriendo hoy en Siria. Y para tratar este tema tenemos tres personas muy importantes que tienen que ver, muy relacionadas a este tema y que son los que más conocen hoy desde nuestro punto de vista, toda la verdad primero, que es la esencia del canal, tratar este tema. Y tenemos como invitado a mi izquierda Adrián Salvucci, consultor internacional. Adrián Salvucci, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Un hombre que se ha dedicado profundamente al análisis y es consultor para todo lo que tiene que ver medios comunicacionales, especialmente se comunica mucho a través de la red rusa, ¿no es cierto? Russia Today, exactamente. Russian Today. También tenemos invitado a Leopoldo Marcus. Leopoldo Marcus es economista, es experto en el área de recursos naturales. Obviamente, todo este avance sobre el norte de África y el conflicto también que hay con el Medio Oriente y con los árabes, tiene que ver también con una cuestión de recursos petroleros, etc. Y bueno, Leopoldo Marcus, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Nos va a acompañar en esto. Y por supuesto, Juan Gabriel Lavaque, que está al lado. Juan Gabriel Lavaque fue diputado nacional, mandato cumplido, un gran conocedor sobre el tema sirio, especialmente en esta área, porque ha sido abogado de Abdul, uno de los acusados del caso de la AMIA, si no me equivoco. Claro. El tema de la autobomba, ¿no? Que se relaciona. Hace poco, coche bomba. El supuesto coche. El supuesto coche bomba. Hace poco presentó en TLB1 el libro que era Verdad o Fraude, Embajada y AMIA, Verdad o Fraude, que fue la temática. Bueno, yo quisiera abrir un poco esto, que sea más que nada una conversación entre nosotros para desmenuzar todo este tema que está ocurriendo en Medio Oriente y particularmente que afecta a la Argentina, en sus intereses, tanto en las relaciones internacionales como también en los intereses económicos, porque tenemos relaciones económicas con Irán de las cuales nos vamos beneficiando en la balanza comercial, pero que de alguna manera nos están poniendo en una picota contra Irán en todo este esquema de la embajada. Para iniciar, me gustaría, Juan Gabriel, que hagas una evaluación sobre ese tema, cómo has escuchado el discurso del presidente Fernández de Kirchner en este esquema y cuál es tu postura frente a reclamo que hace al gobierno de Irán. Bueno, yo creo que sin una rapidísima explicación del escenario, el tablero que existe en este momento en el Medio Oriente, es difícil comprender o suponer los motivos por los cuales la presidenta argentina ha dado este paso, que honestamente es un paso trascendental. Para bien o para mal, no sé cómo va a salir esta historia, pero de cualquier manera es trascendental. En Medio Oriente se notan dos o tres fenómenos que comenzaron muy tenuemente, pero que hoy son visibles. Quizá el primero sea, para llamarlo de alguna manera, el cansancio de Estados Unidos del tironeo de Israel para que lo siga protegiendo en todas las aventuras que el sionismo plantea desde Tel Aviv. Esto es visible. Estando en esta mesa Adrián Salvucci, yo no me animo ni a hablar de ese asunto porque él es nuestro maestro en eso, pero él fue el primero que nos advirtió del libro de marzo de
los dos Stephen profesores, Walt y John Mills. John Sí. Milstein, sobre el perjuicio que le estaba causando a Estados Unidos el lobby, así lo llama él, el lobby judío o pro-Israel. Esto es lo primero, y yo recuerdo haber leído un comentario de un analista internacional de Estados Unidos diciendo que Estados Unidos es una maquinaria muy pesada, como un gran transatlántico, que para virar necesita hacer una gran curva, desacelerar un poco y tomar una curva muy, muy tenuemente para cambiar una posición. Que esto se estaba notando respecto a Israel, pero simplemente porque había comenzado la desaceleración de la velocidad del transatlántico norteamericano y una ligerísima curva de apenas medio grado. Pero que esta orientación iba a seguir y que Estados Unidos poco a poco se iba a ir alejando, o por lo menos tomando distancia de Israel. Esto es lo primero que se nota. Israel siente ya que no puede contar con el apoyo irrestricto de Estados Unidos para todas sus aventuras. Por ejemplo, la aventura mayor que está soñando, que es bombardear las instalaciones de investigación nuclear de Irán, no lo puede hacer porque Estados Unidos cada día con mayor énfasis le previene que no lo va a acompañar, que van a haber problemas. Estados Unidos ha llegado a mandar una carta al presidente de Irán diciéndole que si Israel lo ataca, será por cuenta de Israel y que Estados Unidos no lo aprueba y que por lo tanto Irán no conteste atacando las bases norteamericanas que hay en el Golfo. Esto es gravísimo en política internacional. Primer tema. Segundo tema, la famosa primavera árabe. Yo no sé quién la promovió, aunque sospecho quién la promovió, pero creo que, si me perdonan el término, le ha salido el tiro por la culata. Lo bajaron a Gaddafi y hay un enorme movimiento religioso musulmán que amenaza con quedarse con el poder en Libia. Lo hicieron en Egipto, y que fue el ejemplo arquetípico, y tomó el poder la hermandad musulmana. Y en este momento se me ocurre, por lo que me han dicho varios embajadores de la región, no se animan a dar el golpe final contra Bashar al-Assad, porque quien puede capitalizar el proceso político posterior al derrocamiento de Assad es la hermandad musulmana, que ya se ha constituido en Siria, que ya está ganando adeptos y que trabajaría sobre la base de la mayoría sunita que hay en Siria, que es la misma mayoría que hay en Egipto. Los musulmanes de Egipto son mayormente sunitas, no chiitas como en Irán. Y entonces, en Siria, la hermandad musulmana, nacida en Egipto entre los sunitas, puede hacer base rápidamente y quedarse con el poder político democrático, igual que en Egipto. Y entonces, Estados Unidos e Israel, la primavera árabe va a ser un infierno, va a ser más bien el invierno árabe para ellos. Estos dos fenómenos están produciendo un reacomodamiento de fuerza en el Medio Oriente. Hasta hace unos años, 1, 2, 3 o 4, no importa exactamente, quien manejaba el Medio Oriente era Estados Unidos con su brazo largo Israel. Hoy la influencia de Estados Unidos en el Medio Oriente es muy pequeña ya, y ya hay voces de que están hablando de que se va a formar una especie de estrategia cuatripartita, que son los que van a influir en el mundo árabe, de los cuales ahora va a haber un solo país, o dos, Egipto, y eventualmente Arabia Saudita, si se despega de Estados Unidos. El otro va a ser Turquía, aunque no es árabe, pero tiene una gran presencia cultural en el mundo árabe por los 500 años del Imperio Otomano que dominó la región. Y el cuarto es Irán, que aun cuando no es árabe, es chiita en su mayoría, en su inmensa mayoría, y tiene una base chiita en Siria. Los alawitas, que es la religión de Bashar al-Assad, es nada más que un brazo de los chiitas. Es una escuela especial, pero de los chiitas, y por eso se llevan bien. Y en el Líbano, que sin ser la mayoría, porque en el Líbano la mayoría musulmana es sunita, como los Hariri, los más activos han sido los chiitas de Hezbollah, es decir, los que formaron Hezbollah, los del sur del Líbano, que tienen el enorme prestigio en el Líbano. Conozco el Líbano porque de ahí eran mis padres, y tengo parientes allá, que he ido y los he visitado. El enorme prestigio de Hezbollah es haber vencido a Israel, el único país que ha vencido a Israel y lo ha corrido en la frontera, y esto con una política muy inteligente del Hezbollah y de Nasrallah. En lugar de copar el poder, han dicho, no, la unidad del Líbano, nosotros ocupamos nuestro punto y nada más, lo que queremos es la independencia del Líbano respecto a Israel. Entonces esto le ha dado, de paso, a Irán, más la mayoría chiita que hay en Irak, que ha tenido Estados Unidos que ir a pactar con Irán para controlar a Irak o para pacificar a Irak, le ha dado a Irán una presencia regional que no tenía. Y yo creo que el Medio Oriente de aquí en adelante va a haber que acostumbrarse a analizarlo como escenario dominado por estas cuatro potencias regionales y no por Estados Unidos e Israel. Yo creo que este puede haber sido el motivo de la presidenta, uno de los. El otro motivo es que, doy fe porque conozco la causa desde adentro,
la causa AMIA no da para más dilaciones, más mentiras y más inventos. Esto va a explotar, la verdad va a explotar ahí en cualquier momento y el gobierno va a pasar un papelón mayúsculo, mucho más grande que los papelones que hemos pasado con la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por falta de luz. Creo que ha abierto el paraguas. Me parece que estos pueden ser los dos motivos de fondo de la cuestión. Adrián. Creo que este prolijo raconto que ha hecho Juan Gabriel lo sintetiza de una forma muy importante. Creo que hay que poner el énfasis en varios puntos. El primero que mencionaste vos es desde después de la derrota de Israel a manos de Hezbollah cuando invadieron el sur del Líbano a mediados del 2006, que fue cuando Israel empezó a amenazar permanentemente a Irán con un ataque unilateral militar contra sus instalaciones de investigación nuclear, coincide que ese mismo año salió este libro que ha tenido un gran revuelo, ha generado un gran revuelo, de dos académicos, uno el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Harvard, un señor que se llama Stephen Walt, y otro el jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, la Universidad de Rockefeller, que se llama John Mearsheimer, donde demuestra en 500 y pico de páginas cómo el lobby, así lo llaman, son entidades legales en Estados Unidos, los grupos de presión pro-Israel y pro-sionistas han logrado, y lo dicen así textualmente, torcer la política exterior norteamericana para que priorice el interés nacional de Israel por encima del interés nacional norteamericano, que es gravísimo. Y uno diría, bueno, estos hombres, que son dos académicos muy reconocidos, evidentemente saben de lo que están hablando, lo han documentado muy bien, y personalidades como el expresidente Jimmy Carter y su ex asesor de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, entre paréntesis el ideólogo de la Comisión Trilateral de Rockefeller, dijeron sí, efectivamente es así. Con lo cual, en alguna medida, eso ha polarizado mucho más toda la problemática que se ha dado ya desde el propio imperio, desde el centro del imperio respecto de Israel. En este momento hay una fractura en la estructura de poder norteamericana entre los que quieren seguir, por las razones que sean, alineados al interés israelí, y los que dicen no, prioricemos el interés nacional norteamericano, que acá vale una aclaración muy importante. Cuando hablamos de las organizaciones sionistas, dividamos de la religión judía y del pueblo judío. Porque yo me atrevería a decir que hoy en Estados Unidos los sionistas, la mayoría ni siquiera son judíos, ni siquiera son de confesión judía. El caso paradigmático fue el actual vicepresidente norteamericano, Joe Biden, católico, apostólico y romano, según él mismo lo declara. El 7 de abril del 2007, en el canal de televisión israelí Shalom TV, dijo: no hay que ser judío para ser sionista, yo soy sionista. Lo dijo así abiertamente, y tiene razón. Bush, sionista. Condoleezza Rice, sionista. Fue todo, tanto el gobierno de Bush como una parte importante en el gobierno actual de Obama, y no solamente en el Ejecutivo, sino en el Congreso, que en Estados Unidos tiene muchísimo más peso el Congreso de lo que tiene el Congreso en Argentina. Hay que ver el paradigma político que impera allá. Esa fractura es muy importante. Eso creo que también posiblemente, la verdad que a veces me pregunto cuáles fueron las razones para que la presidenta tomara esta medida. Y nosotros siempre decimos, la presidente Kirchner a veces, y el expresidente Kirchner, a veces toma la medida correcta pero por las razones incorrectas y a través de las personas incorrectas. Entonces uno ve en este caso que es realmente sí, tomar distancia de esa imposición que le viene a la Argentina en el año 2006, le podemos poner casi fecha específica, Juan Gabriel, en septiembre del 2006, con motivo de la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estando en Nueva York, el de entonces presidente Néstor Kirchner, su canciller Tayana y la entonces primera dama y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se reúnen en el Hotel Waldorf Astoria con las 8 principales organizaciones sionistas pro Israel, acuerdan algo porque fue una reunión privada, pero este aquí que vuelve a Buenos Aires el presidente Kirchner, y en octubre, que lo que fue unas semanas después, un mes después, lo despacha a los fiscales Martínez Burgo y Nisman a Estados Unidos, a la zona de Virginia, donde hay sedes de entidades de inteligencia, y vuelven con las pseudo pruebas de que fue Irán el que planificó, financió y instruyó a través de Hezbollah el terrible ataque terrorista con bombas en la AMIA. Obviamente esa inteligencia le fue provista por dos naciones que tienen muchísima agua a llevar a su molino. Que Argentina lo haya hecho en forma irrestricta, acusando a un país amigo, a una cultura amiga, de una forma irracional e injustificada, bueno, han convivido con eso a lo largo de años por las presiones de las organizaciones sionistas de Estados Unidos, el propio Estado de Israel, las embajadas de Estados Unidos y de Israel, y también las organizaciones sionistas en Argentina, notablemente la DA y la AMIA.
en primer término. Con lo cual, posiblemente acá lo que estamos viendo es un realineamiento, no creo que sea de Cristina, pero quizás bien asesorada Cristina, de decir, tomemos un poquito de distancia de esto, y con esto redondeo, porque la cosa se está poniendo muy caliente. Ya Netanyahu ha dicho abiertamente que con Estados Unidos o sin Estados Unidos, Israel va a resolver el problema de Irán, que implica un ataque unilateral militar. Irán tiene una capacidad de respuesta enorme, e Irán tiene algo que no tenía ni Libia, pobre Libia, ni Irak, y es las espaldas bien cubiertas por Rusia, con quienes mantienen una alianza comercial y militar, y con China, con la cual mantienen también una alianza comercial, y casi diría centrada en el petróleo. Con lo cual, Irán, no hay que meterse con Irán. Están buscando meterse con Irán a través de Siria, este sistema de las primaveras que decía Juan Gabriel, que en definitiva la primavera árabe es ni más ni menos, y esto es muy importante para los argentinos, entender que es la ingenierización de guerras civiles en países extranjeros. Y como hemos visto una primavera árabe que ha fracasado en gran medida, por las condiciones que hay, por una mala interpretación de las condiciones sociales y políticas del Medio Oriente, podemos llegar a ver, quizás ya lo estamos viendo, una primavera latinoamericana que van a aprovechar las características de esta zona. Con lo cual, hay muchos temas en juego, hay un tablero de ajedrez muy complejo, y acá, como bien dijo Juan Gabriel, uno de los puntos clave va a ser Irán, porque Irán se viene manejando con mucha inteligencia, de una forma muy cauta, con todo un armado de sus espaldas muy bien cubiertas, y hay una cosa que yo a veces se lo digo a los norteamericanos, lo vamos para la Argentina. En Argentina jugamos al póker, al truco, que es un juego de embuste, de engaño, de guiñadas de ojo, de mentira. Los iraníes inventaron el ajedrez. Y donde diste una movida en falsa, ya no hay vuelta atrás. Es un jaque. Leopoldo, ¿vos crees que todo esto tiene que ver solamente con un tema de poder? ¿Tiene que ver con un tema de petróleo? ¿Tiene que ver con un tema de que nadie puede tener acceso al mundo nuclear y desarrollarse? ¿O cómo ves esa situación? Bueno, la presentación que hicieron Juan Gabriel y acá Salvucci, creo que nos deja poco espacio porque han sido bastante claros. Yo creo que hay dos cuestiones que marcan el interés de la burguesía imperialista norteamericana. Una que es su presencia unilateral en Medio Oriente, tanto militar como económica. Sus intereses fundamentalmente están ligados al ocaso, por llamarlo de una manera, de la era del petróleo. No hay que olvidar que la humanidad prácticamente hasta comienzos del siglo XIX se alimentaba en base a la leña o a los árboles, la producción de energía. Gran parte del siglo XIX y hasta avanzado el siglo XX por otros métodos, y durante todo el siglo XX ha sido el petróleo y el gas. Esto se está agotando y lógicamente hay intereses que se ven afectados, fundamentalmente la industria petrolera y la industria automotriz y la producción de energía eléctrica quemando residuos fósiles. Estados Unidos fija los precios del petróleo, en cierto modo, sobre la base de su propio petróleo, que está a más de 500 metros de profundidad, con respecto al petróleo de Arabia Saudita, que está a 15 metros de profundidad. Por lo tanto, los costos de extracción son totalmente diferentes. Este es uno de los elementos que es fundamental, es decir, preservar el suministro para poder atender el despilfarro que hay en los Estados Unidos en cuanto al consumo. En Estados Unidos hay 5 automóviles por cada hogar, lo cual es un despilfarro desde cualquier punto de vista. El 80% de la generación de energía eléctrica se hace quemando residuos de subproductos del petróleo. De allí que toda la estructura económica y las guerras coloniales o semicoloniales que ha hecho Estados Unidos durante el siglo XX están íntimamente ligadas al petróleo. Esta es una de las cuestiones que me parece que es la que subyace. Su alianza con el Estado sionista cumple el papel de tener un portaaviones terrestre que divida la posibilidad de la unidad nacional árabe. En cierto modo, Estados Unidos es el continuador del colonialismo británico en este punto. Colonialismo británico, y ahora que lo tengo acá Juan Gabriel, dividió en plena Primera Guerra Mundial a Siria, el Líbano,
a través de un acuerdo infame entre la diplomacia inglesa y la diplomacia francesa, el Tratado Sykes-Picot, que sentó las bases de todo lo que vino atrás, después, en la Declaración Balfour, la creación del Estado de Israel, etc. Yo no soy tan optimista en cuanto a que Estados Unidos vaya a despegarse literalmente del Estado de Israel. Creo que los intereses petroleros, por una parte, y los intereses financieros, por la otra, que tienen un gran poder en el Estado norteamericano, estén tan de acuerdo con esto. Yo diría que no están de acuerdo. La Reserva Federal de los Estados Unidos es un conjunto de bancos, no es un banco central, es una entidad privada que fue fundada en 1913 y que es la que rige la creación primaria y secundaria de dinero de acuerdo a los niveles que fija de la tasa de interés y el nivel de actividad económica. Esos bancos, mejor dicho, los banqueros que hay, Mellon, Rockefeller y muchos otros, son los que dictan en gran medida la política de Wall Street. Y Wall Street, junto con el complejo militar industrial y los petroleros o las petroleras, son las que en gran medida dictan esa política. De ahí me parece que surge la alianza con el Estado de Israel y con el lobby sionista. Hay otro aspecto que me parece también que es importante, que es el tema de la industria armamentística, que no puede dejar soslayarse. 1 de cada 3 empleos en los Estados Unidos depende directa o indirectamente de la industria armamentística. Y si no hay guerra, no se venden armas. Y si no se venden armas, no hay utilidad para la fábrica de armamento. Este es una de las explicaciones. Estados Unidos es el principal proveedor de armas en el Medio Oriente. Por lejos, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes, etc., que no tienen nada precisamente de democrático, son los que promovieron y financiaron el derrocamiento de Gaddafi, ayudaron al derrocamiento de Saddam Hussein en Irak, y aunque anteriormente estuvieron aliados en Afganistán con los talibanes, ahora se han vuelto en contra y están aliados con Estados Unidos. Creo que el tema que hay acá es no hay primavera democrática abstractamente. Nosotros no podemos creer ingenuamente que la clase media, que creo que es una fracción muy pequeña en Egipto, pueda per se plantear un Capitolio similar al de Washington a escala y creer que con eso se resuelve todo. Creo que detrás de eso están los servicios de inteligencia franceses, ingleses, norteamericanos e israelíes. Esta es una de las cuestiones. La democratización en general tiene que surgir de una revolución profunda, digamos, de la sociedad árabe, que está ligada a una cuestión fundamental, a mi juicio, que es la unidad nacional del mundo árabe, igual que en el caso de América Latina, la unidad nacional de América Latina. La hermandad musulmana, que está bien la aclaración, en el pasado estuvo ligada a movimientos antinaceristas. Nasser la tuvo que declarar fuera de la ley en el año 54. No sé cómo será en la actualidad. Lo que sí creo es que no va a haber primavera árabe sin 2 o 3 elementos fundamentales. El primero, que tiene que terminar la etapa del Estado sionista, o sea, su sustitución por un Estado democrático, no confesional, árabe-judío, que sería la primera condición para pacificar la zona. El otro elemento es el derrocamiento, necesariamente para profundizar, de las monarquías feudales de Arabia Saudita, de Qatar, de Jordania y de los Emiratos Árabes. Eso requiere de una política profundamente revolucionaria que va más allá, me parece a mí, que los límites que quieren imponer las burguesías árabes ligadas a Estados Unidos.
Es todo un tema ese. Y con relación a la postura argentina que le plantea Irán en relación a entrar en un diálogo para resolver y no ser el pato de la boda. No sé si a Cristina Fernández de Kirchner le interesa que Argentina sea el pato de la boda en esto, o realmente hay una cuestión sincera de sentarse con Irán y clarificar este tema de los atentados. Bueno, yo diría que tiene dos aspectos el asunto, ¿no? El primero es hasta dónde la presidenta Cristina ha actuado en forma totalmente independiente de los Estados Unidos. Y lo que voy a emitir o decir es simplemente una conjetura, es una posibilidad entre varias. Yo analizo fríamente la reacción de Estados Unidos y la comparo con la reacción de Israel y sus quinta columnas en la Argentina, Daya, AMI, etcétera, respecto al anuncio de nuestra presidenta. Estados Unidos se limitó a decir muy asépticamente, por la segunda o tercera en la jerarquía del Departamento de Estado, que ninguna o siempre una relación con Irán o nunca una relación con Irán es benigna. Que me hizo acordar al voto no positivo de Cobos. No dijo en Panamá, no es benigna. Y nada más. Desde entonces no volvió a abrir la boca para nada el Departamento de Estado, ni mucho menos el presidente Obama, ni siquiera el portavoz de la Secretaría de Estado. Nada. En cambio, desde el lado israelí y sus quinta columnas en la Argentina, es un parche que baten todos los días. Por primera vez en muchos años se han unido los tres sectores, familiares, Daya, AMIA y los expresidentes de Daya. Es importante porque hay diferencia de política interior entre una comisión y otra. Está Kirchban, que gobernaba la Daya cuando hicieron escribir, pagándole al pseudo periodista Juan José Salinas, el libro diciendo que hubo una trafi, que fueron los árabes, que fue Siria. Eso lo hizo Kirchban, presidente. Le pagó a Juan José Salinas para ese libro. Juan José Salinas después escribió el libro, cobró y se desdijo de todo lo que había escrito. Ese es Kirchner, que no tiene nada que ver con la actual comisión. Le han hecho firmar a Kirchner. Es decir, por primera vez, las tres instituciones más sus antepasados, digámoslo así, de la comunidad, yo no me animo a decir comunidad judía, del sionismo en Argentina, que mucho más representan a Israel que a la comunidad judía de la Argentina, estos se unen para torpedear las eventuales conversaciones irano-argentina, mientras Estados Unidos apenas que no es benigno. Es decir, esto indicaría que a Estados Unidos no le ha venido nada mal la posición argentina, le ha venido muy bien. Si realmente está en una política de tomar distancia de Israel, desactivar este punto de conflicto de la AMI, acusación con Irán, que toma a Israel como causus belli, digamos, para atacar a Irán, entre otros, bomba atómica, etcétera, le viene bien a una política de distensión de Estados Unidos respecto a Irán. Y le viene bien a Cristina, porque ya lo dije en mi primera intervención, el tema AMIA le quema las manos a cualquier gobierno. Ya no pueden seguir dilatando una solución, no pueden seguir diciendo que hubo encubrimiento, llevan 18 años. Entonces me parece que ese punto hay que analizar. Y en segundo lugar, es importante, yo he logrado vía internet el texto exacto de la declaración que han firmado ambos cancilleres, Timmermans y el señor Saheli o algo así, Salehi, de Irán en las Naciones Unidas. Y dice textualmente, los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timmermans y Ali Akbar Salehi, acompañados por el vicecanciller argentino Eduardo Swain y el director general iraní para Asuntos Americanos, Reza Zabib, se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y decidieron continuar las negociaciones. O es un lapsus o es un acto fallido, señal de que venían las negociaciones, ¿no? A través de los representantes legales de ambos ministerios en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, durante el próximo mes de octubre, con el propósito de explorar un mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina y de Irán, lo cual es bastante difícil, ¿no? Poner de acuerdo a dos sistemas legales que ambos dicen yo no extradito porque no tienen derecho a pedírmelo y la otra parte dice tienen que extraditarlo porque... Pero bueno, así dice, que van a adoptar un mecanismo legal que no esté en contradicción con los sistemas legales de Argentina e Irán. Y también decidieron que este proceso de conversaciones no se interrumpirá hasta encontrar una solución mutuamente acordada para todos los asuntos que hay entre ambos gobiernos sobre el caso AMIA. Esto es muy serio,
porque encontrar una solución para todos los asuntos que tenemos en diferendo con Irán es descubrir la verdad del caso AMIA, es investigar si hubo tráfico, coche bomba o no, es investigar si la explosión fue afuera de la AMIA o adentro, como hay pericias que lo determinan. Es decir, es llegar al fondo de la cuestión, como se dice comúnmente, caiga quien caiga. Y el que va a caer son un pescado muy grande, que han mentido mucho, que han encubierto mucho, que están enquistados en la justicia, en instituciones de la colectividad. Acá hay cosas muy serias por delante, que si se llegan a descubrir es una especie de terremoto político-diplomático en la Argentina y mucho más allá de la frontera de Argentina. ¿Se va a llegar a eso? No sé, pero es lo que dice el texto. Y el texto no dice nada ni de comercio exterior, ni de petróleo. Dice el caso específico. El caso específico. Tienen que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que ocurrió realmente en el atentado a la AMIA. Dios quiera que lo hagan, ¿no? Dudo que lo lleguen a hacer. Adrián, ¿de acuerdo vos crees que tanto en la Argentina, que la justicia, la Corte, la justicia en general, está tan cuestionada, tan dependiente del poder político? El poder político proponga a Irán a hacer un acto judicial frente a unos tribunales y a una justicia que está cuestionada, ¿hasta qué punto Irán puede estar entrando dentro de un fiasco de la cual, como bien decía Juan Gabriel, se ha ensuciado todo el tema, han metido muchas manos, han participado muchos sectores, tanto en la Mossad, la CIA, creo que estuvieron metidos todos los servicios de inteligencia y se ha alterado todas las pericias? Entonces, ¿cómo puede tomar Irán algo serio de propuesto por la Argentina en esta parte? Juan Manuel, el arte de la política es el arte de lo posible y acá es pragmatismo total por parte de Irán. Irán se ha comportado en todo momento con gran consistencia, coherencia y seriedad. Lo que ha pedido es, bueno, si hay un coche bomba, veamos, muéstrenme el coche bomba. Determinamos y entonces veremos qué es lo que pasó. Recordemos que la parte clave, que es la parte del cárter, que tenía el número de fabricante, la Renault en Córdoba, fue hallado en los restos de la AMIA, un par de días después de ese terrible ataque, en julio de 94, por un oficial de inteligencia israelí. Medio parecido a que en el 11 de septiembre, entre los escombros de las Torres Gemelas, donde no encontraron nada, encontraron el pasaporte intacto de Mohamed Atta, que era el que supuestamente comandaba el grupo suicida que se incrustó en el avión de American Airlines contra la torre norte de la World Trade Center. Acá hay varias cosas. Yo creo que a lo sumo la posición incómoda de ninguna manera es la iraní, todo lo contrario. De repente se sientan a hablar, lo que venimos pidiendo desde hace años, posición de Irán. La posición incómoda es la de Argentina, que creo acá puede haber algo, y es que Estados Unidos se maneja de una forma muy compleja en su política exterior. Una cosa es hablar con el Pentágono, otra cosa es hablar con el Departamento de Estado, como descubrió Galtieri, por ejemplo, en 1982, que lo que te dice el Pentágono no necesariamente va a ser ratificado por el Departamento de Estado. Es muy complejo el proceso y el mecanismo de toma de decisiones, y la complejidad hace tal que lo que parece ser una decisión a punto de decir sí, mañana dicen que no. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente Cristina, el equipo de Cristina Kirchner, recibió un guiño. No creo que haya sido una cosa específica, un guiño de hablen con los iraníes, que en alguna medida Cristina lo recepta inteligentemente, porque un tema, como bien decía Juan Gabriel, que le quema y que en realidad es de una irracionalidad total. Incluso si alguien dice, bueno, tráigame las pruebas, y son las pruebas, acá las tengo, las del Mossad y la de la CIA. Es impresentable, eso hay que ser muy cararoto para presentarlo. Esto le descomprime. Dice, bueno, estamos hablando con los iraníes, veo cómo maneja un poco la histeria de las organizaciones sionistas internacionales y argentinas, cosa que a lo mejor no le va a ser tan difícil porque Estados Unidos mismo ha sido muy cauto. Las relaciones con Irán nunca son benignas. Bueno, ok, tomo nota de la sugerencia, por así decirlo. Lo que pasa es que acá hay un peligro que se corre, y es lo que está pasando con Irán. Porque Netanyahu se sale de la vaina, como decimos acá en el campo, para atacar unilateralmente a Irán. El plazo para hacerlo ahora está muy relacionado con la problemática de las elecciones norteamericanas, que son el 4 de noviembre, donde por un lado está Obama un poco reticente, y Mitt Romney, que directamente dice en forma abierta, se juega todo, dijo, el enemigo público número 1 de Estados Unidos es Rusia, qué lindo para el mundo, Siria es un problema que hay que resolverlo y hay que apoyar a Israel totalmente porque la seguridad nacional israelí es condición sine qua non. Y no lo hace solo por una cuestión electoral del voto judío, que es muy importante, y el voto sionista, que es más importante aún en Estados Unidos, y cuando digo el voto sionista incluyo a miembros de la colectividad judía y miembros de la colectividad cristiana, especialmente los evangélicos, etcétera,
que creen ver en la fundación del Estado de Israel la consumación y la confirmación de una profecía bíblica. Guarda, y hay muchos, cientos de millones de dólares que se mueven en ese área, que son un poco estos evangelizadores pentecostales, muy vehementes, por cierto. Con lo cual, acá Argentina lo que corre el riesgo es de empezar estas charlas, estas conversaciones con Irán, y que en Estados Unidos haya un golpe de timón fuerte, y vamos a estar metidos en el fuego cruzado. Hasta ahora igual era peligrosa la situación, porque si realmente se lanza una guerra mañana contra Irán, que como dijimos hace unos instantes, lo de Irán no es ni Irak ni mucho menos Libia. Lo de Irán puede hasta derivar en lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial, porque Rusia ha tomado conciencia absoluta y totalmente que no pueden permitir un avance ni sobre Siria ni sobre Irán. Fíjate vos que un pequeño aparte que creo que ayuda a entender el problema. Mientras que los ataques en base a mentiras flagrantes que se hicieron, la destrucción que se hizo contra Irak en el 2003 y contra Libia el año pasado, donde se asesinó por televisión a Muammar Gaddafi, a algunos de sus hijos y de sus nietos. Hillary Clinton largó una carcajada y dijo, vimos y se murió, jajaja. Lo encadena la CBS para ser exacto, o sea, es una cosa grosera, flagrante, una cosa espantosa. Y Rusia en esos casos, aunque habló muy en contra de la política norteamericana, cuando llegó el momento en el Consejo de Seguridad de votar a favor de la intervención, votó a favor. Y uno diría, pucha, sí, el mundo va mal. En Siria votó en contra en noviembre del año pasado y volvió a votar en contra en febrero. Si no hubiera sido por esos dos votos de China y de Rusia en contra de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en el Consejo de Seguridad en noviembre del 2011 y febrero del 2012, hoy Siria estaría como Libia. Directamente, lo hubieran barrido. No lo pueden hacer. Y Rusia no lo va a permitir, porque saben que si tengo a Estados Unidos en Siria y en Irán, que está en frontera conmigo, mañana me van a atacar a mí. Con lo cual el juego es muy, muy peligroso. El centro de ese juego es Irán, y Argentina por lo menos ahora tomó un pasito atrás de no estar del bando de los enemigos de todo el mundo árabe. Por lo menos un poquito atrás. Y en alguna medida, como bien dijo Juan Gabriel, y con esto redondeo, Estados Unidos dijo, bueno, mejor dicho, el gobierno Obama dijo, bueno, guarda que negociar con Irán nunca es benigno. Si el 4 de noviembre gana Mitt Romney, cosa que después del debate de la semana pasada, donde claramente el ganador fue Mitt Romney y no Obama, y mañana sube presidente Mitt Romney, ahí la Argentina puede estar en una situación muy compleja por las presiones renovadas que va a recibir de Estados Unidos, y no va a poder borrar con el codo lo que ha firmado con Irán. De manera que mi duda es la siguiente, y perdóname que sea muy crudo, y son 10 segundos. ¿Tiene el gobierno de Cristina Kirchner la idoneidad para entender cómo funciona realmente el mundo? ¿El conocimiento para entender todo este proceso complejo de decisiones? ¿O creen que a lo mejor estas negociaciones es un poquito parecido a caminar por la Quinta Avenida comprando carteras y relojes lindos? Esa es mi gran duda. Leopoldo, ¿vos? Sí, no hay mucho para agregar lo que acaba de decir acá el amigo, está más que claro. Yo voy a solamente señalar lo siguiente. Cristina Fernández y el kirchnerismo en general tienen un criterio absolutamente empírico. No tienen ninguna estrategia, no tienen ninguna idea de reconocer los problemas interiores de la sociedad argentina. En caso se aplica un ajuste fiscal a miembros de las fuerzas de seguridad porque se le ocurre, y después dice no, ha sido las cúpulas de esas fuerzas. Y lo mismo pasa en el problema internacional. Vos has marcado perfectamente cuál es la contradicción en que se ha metido en este